Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con, con los ejercicios. Vamos a comenzar con una oración, como siempre, para que la Virgen nos acompañe y nos ayude también a rezar y a estar en conexión con aquellos que están más necesitados en esta situación, especialmente los enfermos y los ancianos. Ofrezcamos este rato de espiritualidad para cada uno de ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo ideal en los retiros, o al menos en estas situaciones, las charlas espirituales o lo que puedan tener de contacto a través de las redes, que bueno, como le dije el primer día, que si es en una computadora, sentados mejor, si por ahí tienen un altarcito, algunas velas, alguna imagen, eso sirve también, ayuda a la espiritualidad. Eso es algo para aprovechar. Esto está pensado para aquellos que quieran aprovecharlo y así como pasan el tiempo con algunas otras cosas, bueno, que puedan pasar el tiempo a través de los ejercicios que propone San Ignacio. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que venimos hablando, de lo que hablamos hoy. Vinimos trabajando un poco con nosotros, sobre nuestra persona, sobre nuestra personalidad, sobre nuestro ser, sobre nuestro ser humano. No nos metimos tanto en la oración o en la meditación con Dios, ni con la Virgen, ni con los santos, nada de eso. La propuesta es, este inicio, el principio y fundamento es nosotros mismos. Por eso hicimos nuestra historia que nos va marcando el futuro también. Lo último que hicimos fue sobre el compromiso, sobre mi compromiso. Tomamos contacto con los deseos que nos movían en nuestra vida y la petición era que yo me conozca, Señor, que me descubra quién soy y para que vea quién he sido. Entonces, eso es lo principal. Lo último que anotamos como tercera oración, podríamos decir, es tomar contacto con la historia mía, pero de mi compromiso. ¿Sí? Las cosas que se realizaron concretamente de aquellos deseos que uno tuvo. Entonces ya no solamente con lo que viví, con lo que anhelé, con lo que deseaba, sino las cosas que se pusieron en concreto con aquellas cosas que se deseó. Bueno, hasta ahí llegamos. Entonces, esa era la propuesta hasta ahí. No meternos tampoco desde fondo en las cosas quizás malas. Sí mencionamos algunas cosas que se podían meter dentro de la historia, pero ahora la cuarta, podríamos decir, oración es tomar contacto con el pozo de mi vida. Ahí sí nos vamos metiendo en las cosas quizás más difíciles. Y esto es necesario, es importante poder ponerla dentro de nuestra historia. No olvidemos que todavía seguimos con el principio y fundamento,
Y el principio y fundamento es esto: reconocer a Dios que me creó, que me hizo único y irrepetible, distinto a todos, con voluntad, para poder seguirlo, para poder amarlo. Entonces eso es el principio y fundamento. No sé si han podido rezar, si se han podido tomar el tiempo, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando yo hice los ejercicios durante todo el día, tenía pautados, y aquellos que lo hicieron se les pauta un horario de oración, cumpliendo por supuesto con todas las cosas cotidianas: el desayuno a un horario, el almuerzo a un horario, la merienda a un horario, la cena a un horario, y después, bueno, dentro de ese horario la misa también, que por ahí variaba. Pero más allá de eso, uno se pautaba la hora de oración. Entonces, quizás en las casas, en la familia, ustedes quizás no puedan esto, pero por ahí hacer un esfuerzo y dedicarle un poquito a la oración. Fíjense que a veces suele pasar en la familia, bueno, el esposo o la esposa o la mamá con el hijo se enojan. Bueno, déjame tranquilo, déjame tranquila. Entonces, y como que no se hablan, están ahí. ¿Sí? ¿Por qué no decirle a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su hermano, no sé quién, que los dejen tranquilo un rato? Se encierran en la pieza y le dice, bueno, va a ser mi momento para rezar. Y creo que se va a entender, o lo van a entender. Si está en toda la familia, bueno, que el marido o la mujer pueda en algún momento cuidar a los chicos también entienden, que lo dejen tranquilo, entonces un rato en la pieza. Digo, como propuesta. Los ejercicios no son fáciles, o sea, como todo ejercicio cuesta a lo primero. Es cansador también, pero bueno, hay que intentarlo. Lo lindo es que es todo progresivo, ¿no? En un mes va descubriendo lo lindo que es los ejercicios. La realidad es que es cansador, pero bueno, hay que intentar hacerlo. Entonces, recordamos que estamos en el principio y fundamento, que es reconocernos como criaturas, como que Dios nos creó a nosotros. Entonces, ahora, para esta tarde, la propuesta es: tomo contacto con el pozo de mi vida. Recuerden la historia de Viktor Frankl. Este es un libro para recomendar: El hombre doliente. También El hombre en busca de sentido. Cuando uno tiene deseos profundos, dice él, eso le permite sobrellevar lo más duro. En medio del frío del amanecer descubrió el amor de su esposa y por eso fue capaz de superar las dificultades. Si alguien leyó el libro En busca de sentido, muy interesante cómo él superó todas las dificultades en un centro de concentración por encontrarse con su amada. Le leo un poquito de este libro, que no sé si está en edición, El hombre doliente, por ahí se encuentra en algún lugar, no sé, donde venden libros viejos. Dice: el hombre como un ser que busca en definitiva el sentido. El hombre está siempre orientado y ordenado a algo que no es él mismo, ya sea un sentido que ha de cumplir, ya sea otro ser humano con el que se encuentra. En una u otra forma, el hecho de ser hombre apunta siempre más allá de uno mismo. Y esta trascendencia constituye la esencia de la existencia humana. Lo que decíamos ayer, la petición que
que nos deja Jesús en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, nos abre un panorama a la trascendencia. Entonces nuestro ser busca eso para la felicidad, ¿no? En este caso, Víctor Frank, en la emoción de encontrarse con su amada, con su esposa, le permitió superar muchas dificultades. Entonces, la oración que se va a tomar ahora es sobre el contacto con el pozo de mi vida. Todos nosotros hemos atravesado muchas dificultades en la familia, en la educación, en lo económico, en lo afectivo. Montones de cosas. Cada uno de ustedes debe saber y sabe y vivió muchas dificultades. Lo importante de estas dificultades es ver cómo las afronté y viví sin ahogarme en medio de ellas. Entonces, ese es podríamos decir, el manantial de la vida. Entonces, dentro de esa historia hay dificultades, hubo dificultades. ¿Cómo las afronté? Y eso es importante también por ahí escribirlo. Dificultades de todo tipo. Ahí nombré familia, educación, lo económico, lo afectivo, en un montón de cosas que nos pasaron. Pero lo importante es esto, es ver cómo las afronté. Tal vez me pueda ayudar construir un cuadro en los momentos más difíciles de mi vida que sentí. Cómo salí de ellos, que de dentro de mí me ayudó a salir a flote. Entonces, pueden hacer un cuadro o ponerlo dentro de la misma historia, hacer flechitas y escribir los momentos difíciles, los pozos de la vida. Entonces, pero no meterme en eso profundamente, no evocarme en eso, sino nombrarlos, verlos y hacer más hincapié cómo salí de ahí. A ver si hay alguna pregunta. Esperen. Bueno. Y un texto que puede ayudar a esto es Juan 4, el buen el encuentro de Jesús con la samaritana, que hace unos domingos atrás se leyó en la misa. Juan 4, más importante que las heridas es el pozo, ¿sí? Más importante que las heridas es el pozo, el manantial del que yo saco vida en los momentos difíciles. Más importante que las heridas es el pozo, ahí donde yo estuve mal. Ese pozo que se convierte en algo más vivo, ¿no? Lo ilumina Juan 4, el encuentro con la samaritana. Bueno, muy bien. Eso, el cuarto momento. Vamos al quinto, que es, podríamos decir, un resumen. ¿Quién he sido yo? Entonces, lo que queda de esta tarde, hasta la hora que nos encontremos, que va a ser a las 10:30 de la noche, vamos a rezar sobre esto. ¿Quién he sido yo? ¿Quién he sido yo? Al final del día trato de hacer como una síntesis de construir mi imagen. Me pregunto y me digo a mí mismo, ¿quién en verdad soy yo? ¿Quién en verdad soy yo? Lo que me mueve, lo que ya he conquistado, lo que anhelo conquistar en el futuro de mi vida. Y estas son las tres frases. La pregunta es, ¿quién en verdad soy yo? Y abajo, unos ítems,
lo que me mueve en la vida, lo que ya he conquistado y lo que anhelo conquistar en el futuro de mi vida. Me puede ayudar, no sé, preguntarme qué es para mí la felicidad, lo que quisiera que pusieran como, por ejemplo, un epitafio, decir, bueno, pueden hacer eso. Bueno, cuando yo muera, por ahí qué le gustaría que pongan en la tumba. Eso me puede ayudar. Pero bueno, sobre esto rezar también. Las lecturas espirituales la pueden anotar. Eclesiastés capítulo 3, capítulo 3 del 1 al 9. Hay un tiempo para cada cosa. Eclesiastés. ¿Y por cuáles tiempos he pasado en mi vida? Y eso como pregunta, ¿no? ¿Por cuáles tiempos he pasado en mi vida? Bueno, recuerden que los ejercicios lo hace uno, ¿no? Y otro orienta. Entonces, la lectura espiritual, Eclesiastés 3 del 1 al 9, capítulo 1 si quieren de San Ignacio, si tienen el libro, o si no, bueno, está en PDF también. Si no lo tienen, me lo pueden pedir, que es la bibliografía. Y el que yo tengo acá es de Luther King. Pueden leer también. Y él dice así: me gustaría que alguien contase en el día de mi muerte que Martín Luther King trató de vivir al servicio del prójimo. Me gustaría que alguien dijera aquel día que trató de amar a alguien. Ese día quiero que puedan decir que traté de ser justo y que quise caminar junto a los que caminaban en justicia, que puse mi empeño en dar de comer al hambriento, que siempre traté de vestir al desnudo. Quisiera que dijeran ese día que dediqué mi vida a visitar a los que sufrían en las cárceles. Deseo que puedan decir que intenté amar y servir a los hombres. Sí, y si quieren digan también que fui un heraldo. Digan que fui un heraldo de la justicia. Digan que fui un heraldo de la paz, que fui un heraldo de la inequidad. Y todas las otras cosas superficiales, como el Premio Nobel de la Paz en el año 1964, no tendrán importancia. No tendré dinero para dejar cuando me vaya. No dejaré tampoco las comodidades y los lujos de la vida. Porque todo lo que quiero dejar a mi partida es una vida de entrega, y eso es lo que les tengo que decir. Si alguien puede ayudar al encontrarnos a lo largo del sendero, si alguien puede hacerle ver que había escogido el mal camino, entonces mi vida no habrá sido en vano. Si consigo cumplir mis deberes tal como debe cumplirlos un cristiano, si yo consigo llevar la salvación al mundo, si consigo difundir el mensaje que enseñó el Maestro, entonces mi vida no habrá sido en vano. Luther King, testamento de la vida de él. Entonces, ya con esto resumimos el principio y fundamento. Si comprendieron un poquito cómo va el camino de los ejercicios, es mirarnos a nosotros mismos. No nos vamos a meter hoy en la primera semana.
Mañana vamos a comenzar con la primera semana de los ejercicios. Hoy vamos a hacer una introducción a la noche y después empezamos mañana con lo que es propiamente la primera semana. Fíjense que es bastante extenso el principio y fundamento. Por eso es importante que hayan podido trabajar sobre su persona. Cada uno sabe su vida, cada uno sabe de sus heridas, de sus cosas lindas, de sus cosas buenas. Entonces trabajar sobre eso. Y no es una cuestión de escarbar las cosas malas y deprimirme más. Al contrario, la propuesta es descubrir esto que tuve, esto que me dolió y esto que por ahí hay heridas sin sanar, pero para que ya sean parte de la vida de uno y que no me molesten para futuro, no me molesten en el presente. Por eso el principio y fundamento es como, no sé, sacar todo de lo que uno tiene, cosas buenas y cosas malas. Por eso ya desde el principio habíamos hablado de la confesión general. Entonces, si hicieron la historia de la vida de ustedes, paralelo pongan los pecados, todas las cosas que alejaron de Dios, al menos en el modo que lo entendemos nosotros. Todo lo que ustedes crean que es pecado y que fue pecado, lo anotan, incluso los que se confesaron, para después hacer la confesión general. Un poco la idea de los ejercicios espirituales es esto. Bueno, si nunca hicieron una confesión general, si no sabían que existe la confesión general, bueno, tienen algo nuevo que quizás experimentar para su espiritualidad. Es recomendable la confesión general, no sé, una vez por año, creo que, o no sé, una vez cada 2, 3 años, no hay problema. Pero es importante. Entonces, para concluir con el principio y fundamento, todas estas cosas hay que discernirlo, ¿no? Por eso San Ignacio habla mucho del discernir y el discernimiento. Esto también se habla en pastoral vocacional, sobre el discernimiento, cómo acompañar estas inquietudes, cómo ver un poquito más, tener un poco más de luz. Después nos vamos a meter en lo que es discernir del buen espíritu, del mal espíritu. No es algo fácil, por eso todo esto es progresivo. Entonces, como para concluir principio y fundamento, tener en cuenta esto, que son presupuestos básicos del discernimiento. Nuestra existencia es un don y no una obligación. Somos hechos varón y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Por el solo hecho de existir tenemos verdad, bondad, unidad, somos bellos y amables, ¿sí? Por ser imagen de Dios y semejanza. No hablo del aspecto físico porque si no estamos todos muertos, ¿sí? Sino de la belleza y la bondad del ser humano. Los seres humanos somos un conjunto de dimensiones muy unidos entre sí. Lo psíquico, lo biológico, lo psicológico racional, lo afectivo, lo social, somos todo eso nosotros. Y Dios nos creó así. Dios vio que era bueno todo esto. Somos lo mejor de la creación.
La iniciativa de comunicación es de Dios. Él siempre está saliendo al encuentro del hombre y siempre está al alcance de quien lo busca. El discernimiento es un instrumento para que esta comunicación se... El discernimiento es un instrumento para que esta comunicación se mantenga abierta, fluida y auténtica en estas cosas de Dios. Entonces, estos son presupuestos básicos de discernimiento. El discernimiento supone libertad, una conciencia lúcida, formada, y en constante asimilación de los valores humanos fundamentales. O sea, ¿qué quiere decir eso? El principio y fundamento nos sirve de alguna manera para estar, como quien dice, libre de ciertas cosas, para poder tomar ciertas decisiones o para poder acompañar. Lo que sustenta nuestra vida, lo que le da sentido y plenitud, es que Dios nos ama incondicionalmente. Por ello, el amor mutuo es lo que nos humaniza, nos salva y nos hace felices. Esta comunicación y descubrir no solamente que Dios me creó y soy lo mejor de la creación, sino que también hay una relación de amor entre Dios y uno, y que es algo incondicional. Y entre eso no se compara con nadie. Por eso el mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. La voluntad de Dios es que seamos felices. Y ahí, si quieren anotar, es el mandamiento del amor. Bien. Otro punto del discernimiento: Dios nos dio entendimiento y capacidad de decidir, nos hizo libres, escuchar la voz de nuestra conciencia. Eso está en el catecismo. Eso es muy indispensable para el discernimiento. Bueno, hay muchos más que después se la voy a ir nombrando a medida que van pasando los días. Pero bueno, tener en cuenta esto. Dios nos creó, somos lo mejor de la creación, dentro de todo lo que creó, tenemos inteligencia y voluntad, la capacidad de conocerlo, de amarlo, y hay un vínculo y una relación entre Dios y nosotros. Reconociendo esto y teniendo en claro esto, bueno, eso nos va a dar más luz para discernir y para acompañar en el discernimiento. Por eso es importante trabajar con lo que trabajamos anteriormente. Lo que trabajamos anteriormente, que sería la historia de nuestra vida. Bueno, ya pasaron media hora. Si pueden hacerse el tiempo de continuar con la historia, de ver las faltas, de descubrir que en los pozos, que en los momentos difíciles se salió de ahí y cómo se salió de ahí. Y bueno, si quieren tener en cuenta a quien cité, Víctor Frank, muy importante, que lo que hoy estamos viviendo es una dificultad que la podemos pasar, la pasamos, la vamos a pasar, que no tiene que ser algo que nos traiga problemas mentales, ¿no? Pero bueno, superando dificultades, se superan las dificultades cuando hay algo más allá en la cual por qué vivir. Bueno, vamos a rezarle a María y nos encontramos hoy a las 10:30 de la noche para continuar con la introducción y bueno, empezar desde lleno la primera semana de los ejercicios espirituales, que no va a ser una semana, va a ser reducida, quizás a un día o dos, vamos a ir viendo eso. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que tengan buenas tardes y que quédense en casa. Ustedes, bendiciones.